Imagina un mundo donde el destino de una nación pendía de un delicado equilibrio, donde las voces de unos pocos tenían el poder de moldear el rumbo de una civilización entera. Te invitamos a un emocionante viaje en el tiempo, donde las elecciones en la antigua Roma eran el epicentro de la gloria y el poder. En un fascinante recorrido, descubrirás cómo los votos se anunciaban en un orden caprichoso, donde las estrategias políticas se entrelazaban con los susurros del Senado y los juegos de influencia se libraban en las sombras. Prepárate para sumergirte en un intrigante mundo donde el pasado cobra vida y los secretos políticos se desvelan uno tras otro. En este viaje, serás testigo de una Roma llena de intrigas y ambiciones, donde el destino de imperios se decidía en el campo de Marte y las votaciones se convertían en un juego de poder épico. Bienvenido a un relato emocionante de las maquinaciones políticas en la Roma antigua. ¿Estás listo para adentrarte en este fascinante episodio de la historia? Comencemos trazando brevemente los principales cargos que se debían llenar cada año. Tengan en cuenta que el número de requisitos y la autoridad de cada cargo cambiaron con el tiempo. Sin embargo, empecemos. El cargo más alto era el de cónsul. Estos controlaban el ejército y gestionaban los asuntos del gobierno, a menudo bajo la dirección del Senado. A pesar de su gran poder en forma de imperium, este poder estaba limitado por su mandato limitado y el hecho de que había dos cónsules, cada uno con poder de veto sobre el otro. Luego venían los pretores, cuyo papel evolucionó con el tiempo, pero generalmente se ocupaban de la ley y la justicia. Eran los jueces civiles supremos que emitían edictos, manejaban casos importantes y administraban la ley romana. A medida que la república se expandía, se crearon más cargos para lidiar con la creciente autoridad de Roma. Se agregó un segundo pretor en el 241 a.C. y a fines del siglo I a.C., su número aumentó a 16. Los ediles tenían responsabilidades administrativas en Roma, supervisaban obras públicas, archivos y mercados. Además, desempeñaban un papel importante en la organización de juegos y festivales públicos. Había 2 ediles plebeyos y 2 patricios. Los censores eran funcionarios financieros y administrativos que mantenían registros públicos y administraban el tesoro. Podrían ser destinados en Roma, servir como segundos al mando de un gobernador en las provincias o incluso servir como pagadores para una legión. Con el tiempo, su número aumentó y llegó a 30 en el siglo I a.C. Los tribunos de la plebe eran otra posición importante, establecida para proteger a los plebeyos contra los patricios. Tenían el poder de convocar la asamblea plebeya y proponer legislación. También tenían el importante poder de veto sobre leyes, decretos y acciones dentro de Roma. A medida que avanzamos en la lista de cargos menores, mencionaremos una posición particularmente importante, la del censor. Este cargo se destacaba porque se elegía cada 5 años en lugar de anualmente y tenía un mandato de 18 meses. Los censores tenían principalmente la tarea de controlar el orden social de los ciudadanos romanos, llevaban a cabo el censo, dividían a los ciudadanos en tribus y clases de votación y regulaban la membresía del Senado. Como resultado, era un cargo increíblemente poderoso y codiciado. Sin embargo, ningún hombre podía confiarse con tal cargo, por lo que siempre había 2 censores. Ahora que hemos detallado qué tipos de cargos se votaban, hablemos de los votantes en sí. Como podríamos esperar, en el pasado, este grupo representaba una pequeña parte de la sociedad en general. Solo los ciudadanos romanos varones podían votar. Más allá de eso, las restricciones eran aún mayores, ya que el sistema romano no se basaba en la idea de un hombre, un voto. Más bien, se basaba en unidades de votación. Explicaré esto brevemente. En cualquier elección dada, los romanos votaban según una de 2 organizaciones, la asamblea tribal y la asamblea centuria. Ambas asambleas representaban a todo el pueblo romano, pero en capacidades diferentes. La asamblea tribal, que incluiré por ahora en la asamblea plebeya, elegía a ediles, cuestores,
tribunos y otros funcionarios menores. La asamblea centuria elegía a cónsules, pretores y censores. La asamblea tribal se basaba en la afiliación tribal, que originalmente constaba de 3 tribus, pero creció a 35 a medida que Roma se expandía. Los censores supervisaban el proceso de asociar a las personas con cada tribu. Cada tribu, independientemente de su tamaño, tenía un voto. Esto significaba que el poder de voto de las personas variaba enormemente. Las áreas urbanas densamente pobladas tenían sus votos diluidos, mientras que las áreas rurales tenían sus votos amplificados. Esta desigualdad se agravaba porque la votación se llevaba a cabo en Roma, lo que hacía que solo los ricos propietarios de tierras rurales pudieran permitirse el viaje. Por lo tanto, la asamblea tribal favorecía inherentemente a los ricos terratenientes rurales sobre los pobres urbanos. El sistema de la asamblea centuria tenía una organización diferente. En lugar de una base geográfica, los ciudadanos estaban organizados por clase de propiedad. Esto reflejaba el hecho de que en el pasado, se esperaba que los ciudadanos romanos trajeran su propio equipo a la guerra y, por lo tanto, se organizaban en consecuencia. Los ciudadanos más ricos, que podían pagar un equipo completo, se ubicaban en una clase superior para servir como infantería pesada, mientras que los ciudadanos más pobres se ubicaban en las clases inferiores y servían como infantería ligera. La asamblea centuria se encargaba de asuntos militares y elegía a cónsules y pretores, ya que estos magistrados tenían imperium y podían comandar ejércitos. La asamblea centuria reflejaba la idea de que, como los ricos contribuían más a la guerra, debían tener más poder en asuntos militares. Livio, un historiador de la época, describe 6 clases principales y grupos especiales basados en la riqueza de un individuo, y cada grupo se dividía en centurias, cada una con un voto. Había un total de 193 centurias y, por lo tanto, 193 votos en la asamblea centuria. Como pueden ver, muchos votos estaban concentrados en las clases más altas, mientras que la clase más baja compartía un solo voto. A lo largo del tiempo, el sistema se reformó, pero independientemente de la forma exacta que tomara, siempre favorecía a menos votantes más ricos. Ahora que hemos discutido tanto los cargos como los grupos de votantes, pasemos a describir cómo se llevaban a cabo las elecciones. Cuando llegaba el momento de votar, los romanos se reunían en el campo de Marte. El magistrado presidencial, ya sea un cónsul, pretor o tribuno, anunciaba a los candidatos. Por lo general, había múltiples posiciones que llenar, con varios candidatos compitiendo por cada una. Una vez que se anunciaban todos los candidatos, los votantes ingresaban a una estructura temporal que se había erigido para ayudar a organizar el proceso. Básicamente, incluía plataformas de votación en un extremo y un medio para dividir a los votantes que se dirigían hacia ella. Julio César había planeado la construcción de una estructura permanente llamada Saeculum Iulia, que finalmente se completó bajo el reinado de Augusto. La estructura todavía existe hoy y ha servido como base para reconstrucciones modernas del proceso de votación. La asamblea tribal ingresaba a la estructura de votación y se dividía en 35 filas, una para cada una de las 35 tribus. Todas las tribus comenzaban a votar al mismo tiempo. Esto implicaba que los individuos avanzaban hacia el frente de su fila y anunciaban su voto oralmente. Esto era registrado por oficiales llamados purgatores, con funcionarios electorales adicionales llamados custodes supervisando el proceso para prevenir el fraude. Más tarde, en la década de 130 a.C., el voto oral se cambió por una boleta para garantizar mayor privacidad. En el sistema reformado, los individuos caminaban hasta una plataforma, recibían una pizarra en blanco, marcaban sus boletas con las iniciales de los candidatos preferidos y las depositaban en una urna. En cualquier caso, se recopilaban y contaban los votos, lo que podía llevar algún tiempo, ya que se estima que hasta 70.000 ciudadanos podían votar en una asamblea tribal. Una vez que todas las tribus habían terminado, se anunciaban los votos en un orden elegido al azar. Al igual que en las elecciones presidenciales de EU,
era una mala noticia si un candidato no ganaba su propia tribu. En resumen, para ganar, un candidato necesitaba el 51% o 18 de los 35 votos tribales. Sin embargo, esto podía llevar a situaciones extrañas en las que alguien era declarado ganador a pesar de que los anuncios posteriores de votos tribales mostraban que otra persona había obtenido más votos en general. Esto puede ser un poco confuso, así que explicaré un escenario. Supongamos que se han llamado a las 35 tribus para elegir 10 tribunos cada una. Por el bien de este ejemplo, asumamos que las primeras 18 tribus siguen un patrón de votación similar. Para el voto 18, el candidato A ha sido declarado ganador, mientras que los candidatos B a J están a un voto de ganar, ya que el candidato K obtiene votos aquí y allá. Luego, la siguiente tribu termina de votar, suman su voto y anuncian que los candidatos B a J han obtenido el voto adicional que necesitaban. Ahora, todas las posiciones que se buscaban han alcanzado sus 18 votos y la votación se da por cerrada. Sin embargo, en realidad, los votantes posteriores podrían haber preferido al candidato K sobre A, de modo que K obtuvo 26 votos en comparación con los 18 de A. Pero debido simplemente al orden de los anuncios, los votantes posteriores fueron ignorados. Aunque esto rara vez ocurría, al menos conocemos un caso en el que sucedió. Es bastante sorprendente. Ahora pasemos al otro grupo de votantes, la Asamblea Centuria. Se reunían y votaban de manera ligeramente diferente. Como mencionamos antes, estaban divididos en centurias ubicadas en clases de propiedad. Al ingresar a la estructura de votación, se reunían en corrales cercados asignados a sus centurias. A diferencia de la asamblea tribal, la asamblea centuria votaba secuencialmente en lugar de todos al mismo tiempo. Según Livio, las 18 centurias de los caballeros eran convocadas primero, seguidas por las 80 centurias de la primera clase. Cada centuria tenía a sus miembros constituyentes que expresaban su voto o, en tiempos posteriores, emitían una boleta. Estos votos luego se contaban y se anunciaba el resultado general para esa centuria. Debido a la naturaleza secuencial del proceso y las frecuentes pausas para hacer anuncios, la votación de la asamblea centuria en realidad llevaba mucho más tiempo que la asamblea tribal y a menudo se extendía durante varios días, lo que permitía más campañas de candidatos en el proceso. Un efecto secundario de la votación secuencial era que las clases más altas siempre iban primero. Al principio, los dos primeros grupos controlaban el 98 de los 193 posibles votos. Esto significaba que si votaban juntos, ya tenían más del 50% de los votos y podían elegir candidatos sin que las otras clases votaran. Más tarde, la estructura de votación se reformó para redistribuir algunas centurias a las clases más bajas y reorganizar todo según la afiliación tribal. Sin embargo, independientemente de la forma exacta que tomara el sistema, siempre tendía a favorecer a los votantes más ricos. A pesar de que este sistema puede parecer arcaico y complicado, debemos tener cuidado al criticarlo, considerando las imperfecciones en algunos de los sistemas de votación modernos. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado de esta introducción a las antiguas elecciones en Roma.